Continuamos con edición nocturna. Estamos conversando sobre el acto que tiene el expresidente Hipólito Mejía, más bien un discurso en el que todo indica que va a lanzar sus aspiraciones presidenciales ya oficialmente. Eso sí, tomamos en cuenta las declaraciones que ha dado su vocero, Eddie Olivares, que promete que en el PRM van a cambiar las cosas a partir de este domingo. Es decir, que el proceso interno del PRM se divide, dice Eddie Olivares, en antes y después de ese discurso, con lo cual el doctor Olivares, ojo, está admitiendo que el presidente Mejía no está en la mejor posición ahora mismo. El presidente Mejía, según las encuestas, sale por debajo de Luis Abinader cuando se le pregunta a los PRMistas y también en la población. Quizá en el electorado, en sentido general, sale un poco mejor posicionado, pero siempre, y eso ha ocurrido durante los últimos 2 años, Luis Abinader se ha mantenido en primer lugar y hay un precedente ya cuando ambos se enfrentaron en el 2015. Luis Abinader le ganó la candidatura ampliamente con un 60 y pico por ciento, bueno, casi 70%. Déjame, y es natural que eso ocurra. Y lo que voy a decir no es a favor de uno y en contra del otro, pero la verdad es que no se puede ocultar. El señor Hipólito Mejía, a pesar de que tiene ya experiencia presidencial, tiene 77 años y las elecciones son dentro de 2 años. En mayo del año 2020, cuando los dominicanos concurran nuevamente a las urnas para escoger los miembros del Poder Ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidente, el señor Mejía va a tener 79 años. Y en el caso hipotético de que ganara la candidatura presidencial y ganara las elecciones, terminaría su mandato presidencial a la edad de casi 84 años. Es decir, hay que tomar en cuenta de que el PRM es un partido que ha salido airoso de un proceso de renovación, que muchos daban incluso como traumático y no fue así. Ese proceso de elección de nuevas autoridades fue muy exitoso para esa organización, a pesar de que es la organización más joven del espectro político dominicano. Y esa renovación trajo a las alturas de la dirigencia del partido a gente joven, a gente nueva. El presidente del PRM es un hombre de 30 y pico de años, y es senador ya de la República, el licenciado José Paliza. La secretaria general del partido, que es el puesto más importante, el puesto de pelea, el puesto que realmente tiene las tareas diarias bajo su responsabilidad, es la licenciada Carolina Mejía, hija del expresidente Hipólito Mejía, que es una señora joven, intelectual, con un nivel de profesionalidad muy alta. Y ese partido logró una renovación y llevó a cargos importantes dentro de la estructura burocrática del partido, en lo que se llama el aparatus del partido. Llevó a gente joven, gente nueva, que esa inyección de sangre joven le da al partido, al PRM, una vitalidad tremenda. Entonces esos jóvenes están buscando, o podrían buscar, digo yo, quizás esté equivocado, yo no estoy dando una cosa como verdad absoluta. Yo no hablo nunca de ex cátedra, y lo que yo digo no son verdades absolutas. Lo que yo digo siempre sobre cualquier tema son mi opinión sobre ese tema. Y como vivimos en un país libre y democrático, afortunadamente yo ejerzo un derecho constitucional a exponer mis ideas con la mayor sinceridad posible, pero cuando yo digo algo no lo den como un hecho, sino que es mi opinión. Y todo el mundo tiene derecho a tener su opinión. Ojalá todos ustedes que estén viendo este programa tengan una opinión incluso distinta a la mía, porque la diversidad de opinión es lo que enriquece a una sociedad y es lo que fortalece las instituciones democráticas del país. El día que todo el mundo o la mayoría de la gente piense igual en este país, todo se perdió. Lo que hemos ganado en conciencia democrática, en avance institucional, se va a perder, porque la unanimidad de opinión es la antesala de la tiranía. Entonces,
Yo pienso que un partido como el PRM, que se ha renovado y que las altas instancias del partido están desempeñadas ahora por gente nueva, incluso algunos sin mucha experiencia política, que a lo mejor eso es bueno para el propio partido, tratará de ver en su fórmula electoral también lo mismo que ha conseguido en la estructuración del partido. Por eso yo creo que el señor Hipólito Mejía está en desventaja, creo yo, está en desventaja frente a Luis Abinader en cuanto a la lucha por la nominación presidencial. Pero no soy yo que va a decidir eso, es el partido el que va a decidir eso. Y mira que Hipólito Mejía fue de los propiciadores de esa renovación. Claro. Porque esa renovación se dio en gran parte gracias al acuerdo que hicieron Luis Abinader e Hipólito Mejía, principalmente para esos dos cargos principales, que era la presidencia y la secretaría general. Quizá algunos aspirantes con legítimas aspiraciones se disgustaron un poco porque entendían que era una actitud. Pero ese acuerdo evitó que el partido entrara en crisis y garantizó que el partido saliera bien y además ellos fueron visionarios porque están mostrando una cara joven, una cara fresca, tanto Paliza como Carolina Mejía. Y también, si vemos a los otros niveles, también en los otros puestos directivos, por ejemplo, Fellito Suberví es el nuevo presidente del PRM en el Distrito Nacional. Y vemos también los dirigentes que están incidiendo ahora mismo son gente como Farideh Raful, Wellington Arnaud, San Lobatón, Eduardo San Lobatón, el mismo David Collado. O sea, son figuras, en su gran parte son figuras. No, son figuras nuevas, relativamente nuevas y prometedoras. Eso es lo que el país debe buscar ahora en el proceso electoral. ¿Verdad que necesitamos experiencia? Y eso es innegable. Y no podemos pretender que en las elecciones del 2020 pueda surgir una figura nueva, reveladora, una especie de una revelación divina que nos dice este es el Salvador ni nada por el estilo. Porque yo creo que a pesar de todo, el panorama electoral dominicano está muy definido. Aquí en el PLD solamente hay dos posibilidades, Danilo Medina o Leonel Fernández. En el PRM solamente hay dos posibilidades, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Y que son los dos partidos con posibilidades de ganar las elecciones. Todos los otros son rellenos en el concierto político dominicano. Y no lo estoy diciendo como una ofensa, ni estoy menospreciando la capacidad de esos partidos, porque cuando las cosas se radicalizan y se polarizan, un 2% del electorado puede ser el decisivo, o un 3%, un 1%, así que todos los partidos son, desde ese punto de vista, importantes. Ahora, yo temo mucho que la lucha electoral a lo interno de los partidos se acentúe de tal manera, y espero que eso no ocurra, que pueda fraccionar a esas organizaciones políticas. Y si nosotros vamos a un evento electoral tan complejo y tan complicado como el del 2020, en que tendremos dos procesos electorales de por sí muy difíciles. En febrero, elecciones para escoger casi 4.000 candidatos, ¿no? A cargos municipales en todo el ámbito territorial dominicano, en todos los municipios y en todas las provincias. Alcaldes y concejales, aquí se llaman regidores todavía, debía haber cambiado, cuando se cambió de síndico, sí, de alcaldes, lo de regidores debió haber cambiado para concejal o por cualquier otro nombre. Y 3 meses después, el tercer domingo de mayo, vamos a escoger el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Pero si el candidato a la presidencia... Y los legisladores también. Y los legisladores, exactamente. Es decir, ¿de cuántos? 195 diputados, ¿no? Así es. Sí, y 32 senadores. Y 32 senadores. Pero en el caso de que el que gane la presidencia no tiene más del 50% de los votos, en menos de 45 días, vamos a tener que ir a una tercera ronda de votación para decidir el caso. Y eso puede complicar todo. Y a menos de 2 años de ese proceso, todavía no tenemos una ley electoral que cree que le dé a la Junta Central la autoridad moral y política suficiente para ser un árbitro real y un árbitro real y efectivo de ese proceso electoral que se avecina. De manera pues que si además de todo eso
los partidos van a ese proceso fraccionado y dividido, yo no quiero decir que aquí puede pasar cualquier cosa, porque los dominicanos hemos superado traumas mayores todavía, hemos superado situaciones peores que el peor escenario que se pueda dar en el año 2020. Y hemos salido airosos como nación, porque el pueblo dominicano, a pesar de todo, a pesar de su bajo nivel de instrucción, y no hay por qué negarlo, es un pueblo muy inteligente y sabe que equivocarse en ciertas cosas puede tener un efecto muy negativo para su propia seguridad económica y física. Sí, ahorita tú hablabas del peligro de que se agudicen las confrontaciones y estábamos viendo en ese momento videos de la última sesión de la Cámara de Diputados cuando se aprobó la ley de partidos y se veía esa actitud de protesta que tuvieron los diputados afines a Leonel Fernández, que estaban sacando la Constitución. O sea, eso fue una muestra de hasta dónde llegan las diferencias. La ley de partidos que fue modificándose y que se fueron introduciendo propuestas, cambiando, se modificaron posiciones originales. O sea, muchos de los actores se dieron. Quizá debió aprobarse con consenso, quizá no a unanimidad, pero sin embargo las contradicciones llegaron a su máxima expresión. Incluso en esa sesión algunos diputados amenazaron con que si se aprobaba de esa forma recurrirían al Tribunal Constitucional. Mira, finalmente no se ha visto ningún apresto en ese sentido. Mira, antes de hacer la pausa, yo quiero señalar que cuando la pasión sustituye la razón en el ámbito político puede suceder cualquier cosa. Y le voy a contar una historia real. Cuando Inglaterra decidió, el Reino Unido decidió darle la independencia a la India antes de nacer se fraccionó, porque los musulmanes decidieron tener su propia nación. Y entonces a los ingleses no les quedó más remedio que arbitrar ese proceso de partición de la India, como se le llama. Y se hizo un inventario. El último virrey de Inglaterra en la India, el conde Lord Mountbatten, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial, arbitró ese proceso. Y se hizo un inventario de todos los bienes de la corona en la India. Y ese inventario incluyó las escupideras incluso. Y entonces uno era... en cada cosa, una era para la India y otra era para Pakistán. Una para la India y una para Pakistán. Y así se repartieron todos los bienes que había en la corona ahí. Cuando se estaba distribuyendo y llegó al final, había en el palacio del virrey, había 3 espadas de oro. Uno para la India, una para Pakistán. Pero ¿qué hacemos con la otra? Comenzó una discusión que duró días, y nadie quería ceder. Y entonces el representante de Inglaterra dice, como ustedes no se ponen de acuerdo, ¿quién se queda con esta tercera espada de oro? Me voy a quedar yo con ella. Y dijeron, está bien, no importa. Quédese con ella. Es decir, la irracionalidad, la pasión es irracional, porque contar de que no la tuviera el adversario, que se lo llevara el enemigo. ¿Entiendes? Vamos a hacer una pausa, regresamos después de ella, continúen con Edición Nocturna.